¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y hoy elegí hacer un programa que lo podemos dar en cualquier momento del año. Nos vamos a sentar a pensar. En estos tiempos de elecciones, donde vamos a estar de elección tras elección por distintas circunstancias, elegí hablar de los temas que están en juego. Y para eso tenemos que ver de qué se trata la República Democrática en la que vivimos y recordar en qué consiste una república. Ustedes seguramente lo saben, pero viene bien hablar del tema nuevamente y puntualizar las características. Como así también entró a regir el Código Civil, que antes era civil y comercial y está unificado, que rige la mayoría de las actividades de nuestra vida cotidiana. En estudios, Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional, constitucionalista prestigioso en la Argentina, y también pensé en un balance muy interesante que salió a la luz en un libro que escribieron dos periodistas, Diego Cabot y Francisco Olivera, que también hace un balance de estos años de gobierno kirchnerista. Discutible, por cierto, porque hay distintas opiniones, pero hoy vamos a escuchar la versión de ellos. Diego Cabot en estudios, el libro se llama Los platos rotos, memoria y balance del Estado kirchnerista. Con ellos, después de la pausa, estos temas, porque en definitiva, hoy es un programa para sentarse a pensar, más allá del horario en que salga emitido este programa, que va en distintos horarios del día, para poder tomar las decisiones adecuadas cuando tengamos que votar. ¿Sí? Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aquí estamos entonces en Dame el Poder. Diego Cabot, gracias por venir. Por nada. El libro muy interesante y salió también publicado en el Diario de la Nación una síntesis con respecto a este balance que han hecho ustedes, que son tuyas las palabras para explicarnos. Sí, a ver, lo que nosotros hicimos es un poco reconstruir algunos hechos que creemos que fueron por ahí fundacionales del kirchnerismo que conocemos ahora, ¿no? Que no es el kirchnerismo que empezó, digamos. Dos o tres hechos, como te digo, que determinaron una manera de gobierno. El primero fue el abrazo del kirchnerismo a las causas de derechos humanos, que le fue muy efectivo, digamos, y Kirchner no era un hombre militante ni mucho menos, y abrazó ahí a los derechos humanos. El segundo punto de inflexión del gobierno, que todavía hoy se pagan muchísimas consecuencias, fue la crisis del campo, un pésimo manejo del diálogo entre el gobierno y el campo y una manera muy horrible de que se terminó, o sea, cómo se terminó ese conflicto con un enfrentamiento horrible entre el gobierno y el campo y gran parte de la oposición, el aislamiento del vicepresidente, problemas, digamos, republicanos y demás, y un cambio en la manera de concebir el poder, no solo el poder, sino la fortuna para después del poder de Kirchner. Ahí empieza gran parte de lo que hoy conocemos con los problemas de corrupción del kirchnerismo. No digo que antes no existían, pero ahí ya se tornaron estructurales. Y la última parte es la muerte de Néstor, ¿no? Que determina una nueva forma, una nueva manera de gobernar de la presidenta, donde ella, digamos, todo el mundo creía que iba a ir para un lado y finalmente fue para otro, digamos, se puso, por así decirlo, en algunos extremos, digamos, cortó el diálogo básicamente con todo el mundo, incluso con los propios, con muchos que lo habían acompañado a su marido. Entonces, esos tres, por así decirlo, mojones del gobierno determinaron una manera de gobernar. Para decirte algo, por ejemplo, para que uno tenga conciencia de lo que significó la crisis del campo. De la crisis del campo nació la cámpora. Fue la primera, el origen de la cámpora que encontraron ahí los jóvenes kirchneristas. Ellos hablaban de la oligarquía terrateniente que nos quiere voltear, que quiere terminar con el gobierno. Bueno, contraponiéndose ese discurso aparece la cámpora, ¿no? O a ese problema, según ellos, institucional, que fue una cuestión, la crisis del campo fue una cuestión de dinero. Yo no quiero que me saques tanta plata del bolsillo, dijeron los productores, y empezó la crisis. No hubo ahí una cuestión democrática, ni mucho menos.
ahí nació la Cámpora y ahí nació Carta Abierta. La primera declaración de Carta Abierta fue ahí, cuando ellos también vieron por ahí desde el discurso más de centro izquierda, que había un poder en la derecha que se quería quedar con el gobierno y correr al kirchnerismo, que venía a defender a los pobres y demás. Fue la primera carta, por así decirlo, carta abierta de este grupo, ¿no? Como vos decís, de ahí en más, esas tres cosas fueron configurando una forma de gobernar, donde el Estado pasó a ser como una suerte del instrumento único casi que se hizo el gobierno para hacer política, ¿no? Como en ningún otro momento, creo yo, el Estado se convirtió en una herramienta absolutamente eficiente del gobierno para hacer política, y ahí fue el descuido del mediano plazo como horizonte, y se pasó al, te diría, cortísimo plazo, digamos, el horizonte del gobierno es ganar las elecciones que vienen. Por lo tanto, cuando máximo tu horizonte está puesto a 2 años. Imagínate que las políticas de Estado nunca pueden ser a esa distancia o a esa distancia de tiempo. Hay una serie de números que me llamaron la atención en cuanto a que una cantidad determinada, 11 millones de personas que pagan impuestos, de los cuales 7 millones están en blanco, mejor dicho, que trabajan, pero todos pagan los impuestos, y 8 millones de subsidiados. O sea, hay una ecuación que me llamó mucho la atención porque no es sostenible en el tiempo. Bueno, a ver, vos tenés una población económicamente activa relativamente baja en la Argentina respecto a del total de población. Si vos la comparás con los países de América Latina, de esa población económicamente activa, el impacto del empleo público es la más grande de la región. O sea, cuando vos dividís, por así decirlo, población económicamente activa, la famosa PEA, sobre cantidad de empleados públicos, te va a dar un número que es uno de los más grandes de la región. El Estado en la Argentina pasó de 2003, tenía 2,1 millones de personas, agentes, y ahora está más o menos en 3,7, 3,8, te diría de acá a fin de año con la línea hacia arriba, o sea que es posible que ronde los 4 millones, o sea, se duplicó la cantidad de agentes del Estado. Eso te significó no solamente el Estado como empleador, sino el Estado como, digamos, partícipe necesario, por decirlo de una manera, de una cantidad de relaciones que sea en el mundo ya casi cuasi privado, ¿no? Como el Estado interviniendo en los transportes con subsidios, el Estado interviniendo en la energía con subsidios, el Estado interviniendo en cantidad de lugares, te hace que el peso del Estado en el PBI, que era el 25%, pasó a ser del 50%. Ahora bien, vos podés decir, bueno, esto de por sí no es malo, ¿no? O sea, no está mal que haya un Estado grande. Vos ves los países socialdemócratas europeos, los países escandinavos, y tienen estados grandes. Lo que habría que ver es la contraprestación del Estado, o sea, cómo el Estado te devuelve los impuestos a través de servicios en Argentina, básicamente con muchísimo déficit, y quién está aportando para ese Estado, ¿no? Para que ese Estado funcione. Hay que recordarles, como ustedes saben, que uno paga impuestos para tener educación, salud, seguridad y justicia. Entre otras cosas. Entre otras cosas. En la Argentina, entonces, básicamente, digamos, la clase... ¿Quiénes pagan? Bueno, básicamente pagan? Lo que tenés es alrededor de 7 millones de empleados, que son empleados del sector privado. Porque también privado. Tenés empleados públicos que están en blanco, que tenés esos famosos 4 millones. Entonces vos tenés alrededor de 7 millones que son empleados del sector privado, en blancos del sector privado. Y ahí tenés el núcleo de aportantes para sostener el Estado, ¿no? O sea, fíjate, 7 millones de personas en blanco, está bien que los que trabajan en el Estado también pagan sus impuestos, esto está claro, sí, ¿no? Sí. Pero, digamos, el porcentaje de empleo privado es muy bajo en Argentina. Si lo comparás con otros países de la región, estamos en uno de los niveles más bajos. Conclusión, me quedan pocos minutos. Conclusión, digamos, conclusión, es un Estado muy grande, muy caro. No por ser grande está mal, digamos, no es un disvalor tener un empleo grande, un Estado grande. Es un Estado muy grande
que necesita muchísimo sostén, lo sostiene una clase trabajadora, una clase, digamos, aportante en blanco, muy exigida por impuestos. En Argentina tenés alrededor de un 45 o 50% de peso de impuestos sobre los ingresos y tomás todos los impuestos que hay en la economía sobre la clase que está en blanco, y que te devuelve muy pocos servicios. ¿Es sostenible en el tiempo esto? A ver, el Estado se puede sostener claramente. Lo que podría, digamos, empezar a hacer, cómo revertir esto, el Estado, podría ser hacerlo más eficiente. Porque yo creo que en el tiempo, en el corto plazo, no tenés demasiadas posibilidades de hacer un ajuste y decir, bueno, saco un tercio de empleados públicos, pues sería un caos, sería ingobernable en el corto plazo el país. Entonces, lo que vos podrías hacer es tornarlo más eficiente, o sea, que te devuelva mejores servicios, que vos puedas abandonar, por ejemplo, la salud privada, la educación privada, la seguridad privada. Eso entre otras posibilidades. Entre otras posibilidades. Bueno, pero es un proceso que lleva mucho tiempo. Bueno, yo te agradezco mucho haber estado acá, muy interesante tu libro. Bueno, muchas gracias. Después de la pausa, el Código Civil ya entró en vigencia en agosto. Andrés Gil Domínguez, ya volvemos, no se vaya. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos en Deber Poder, el nuevo Código Civil y Comercial, cabe aclararlo, porque antes estaba el civil por un lado y el comercial por el otro, se unificaron, es nuevo. Andrés Gil Domínguez aquí en estudios. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, nos cambia eso y lo que les había hablado yo al principio del programa de cuáles son las características de la República, ¿no? Que tanto hablamos. Nos cambia la vida, pero ¿cuáles son los puntos más fuertes? Yo creo que el Código Civil y Comercial sí va a cambiar la vida de las personas en aquellos aspectos no patrimoniales, en aquellos aspectos que son muy caros para la persona en términos tales como el amor, el desamor, la identidad, la filiación, la descendencia y la muerte. Porque este código lo que hace, entre otras cosas, es concretizar algunas leyes que se habían dictado con anterioridad, que fueron realmente una ampliación muy importante de derechos, como matrimonio igualitario, como ley de identidad de género, como ley de muerte digna, ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida. Me parece que, desde ese punto de vista, este código amplía derechos y en el ámbito del derecho de familia es donde creo yo que están los impactos más importantes, porque se trata de preservar la autonomía de la persona. Esto es, a partir de ahora, las personas que contraigan matrimonio no van a tener más un deber jurídico de fidelidad, van a tener un deber moral de fidelidad. Cualquiera de las dos personas que se quiera divorciar de forma conjunta o de forma unilateral se van a presentar ante un juez y pidiendo el divorcio el juez va a decretar el divorcio. Todos los matrimonios van a ser así. Todos los matrimonios. Y ¿a la antigua o a la no? No, y las personas van a poder elegir, una vez que se casen, si quieren tener un régimen matrimonial conjunto o si quieren tener un régimen matrimonial dividido, separado. Entonces, en este tema, que es el tema del amor y el desamor, tan especial para las personas, lo que intenta hacer el código es, de alguna manera, ampliar el ámbito de la garantía del plan de vida, de la intimidad que está en nuestra Constitución desde 1853. Bueno, eso en cuanto al matrimonio, o sea que existe, ya empezó el matrimonio express, el divorcio express, perdón. Ya empezó el matrimonio express y el divorcio express. Sí, va a ser matrimonio express, sí. Sí, pero es un matrimonio en donde el derecho, yo siempre digo que así como el derecho no le pide a las personas las causas del amor para aceptar que se casen y que contraigan matrimonio, tampoco el derecho les tiene que pedir las causas del desamor por la cual las dos personas o una sola no quiere estar más casada.
Y eso es una cuestión que se reserva al ámbito de autonomía de las personas. Y con respecto a la propiedad, que hubo varias interrogantes con respecto a esos temas, los contratos, por ejemplo, 2 puntos, por un lado la propiedad y por otro lado los contratos, de pagar en dólares o en pesos, que era un poco confuso, porque había 2 artículos que decían 2 cosas diferentes. Bueno, en realidad, en términos de derecho a la propiedad, hay 2 artículos que tratan de forma distinta algo que tiene la misma naturaleza. El contrato de depósito bancario establece que si uno deposita dólares, por ejemplo, el banco, cuando vence el contrato, nos va a devolver dólares y los intereses en dólares. Ahora, en el caso de las obligaciones en moneda extranjera entre particulares, si vos y yo contratamos en dólares, el código dice que el deudor puede cumplir con su obligación pagando pesos al tipo de cambio oficial en vez de dólares. Y esto va a generar, hasta que de alguna manera nos pongamos de acuerdo si son válidas o no, lo que llamamos cláusulas de dispensa, que el deudor renuncia a esto, y va a generar en el ámbito de las relaciones civiles y comerciales muchos cimbronazos, porque hay muchas operaciones que se hacen en cuotas o se hacen con saldo de precio, especialmente en el mercado inmobiliario, que frente a una cláusula de esta naturaleza, hasta que no se aclare, se van a retraer, porque una obligación contraída en moneda extranjera podría ser hoy, en la Argentina de hoy, saldada con pesos al tipo de cambio oficial. Pero, por lo que entiendo, puede haber una cláusula que haga una salvedad con respecto a esto del Código Civil Nuevo. Eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Quién lo está discutiendo? Y se está discutiendo las distintas formas que se podría instrumentar lo que se llama las cláusulas de dispensa. Para asegurar que si pagás en dólares, te devuelvan en dólares. Que el deudor renuncie a esto que establece el código en términos de que puede pagar en pesos y se compromete exclusivamente a pagar en dólares o a pagar en formas alternativas si no puede comprar dólares, como por ejemplo en bonos u otras formas. ¿Y quién lo va a decidir eso? Y eso, a medida que empiecen a aparecer los casos, empiecen a aparecer los litigios, los van a resolver los jueces. Y después, por último, la Corte. Y por último, eventualmente, la Corte. Qué tema, ¿eh? Y sobre todo en estos días que estuvo subiendo el dólar paralelo y demás. Por otro lado, hay algo que pasó muy desapercibido, que es lo que se llama el camino de sirga. El camino de sirga es el espacio que hay que dejar, que tienen que dejar los propietarios de un inmueble colindante de un curso de agua, lo que puede ser un río. Por ejemplo, alguien tiene un inmueble y ese inmueble está pegado a un río. Hay algo que se llama camino de sirga, que es en protección de ese bien que es común, tiene que dejar un camino de libre tránsito para todos. El viejo código decía 35 metros, este código dice 15 metros, con lo cual de alguna manera esto en el ámbito de los ambientalistas está muy criticado y con razón, porque lo que hace es disminuir el espacio de disfrute de un bien que es común a toda la sociedad. ¿Y en las playas también? Y en las playas también. O sea que pueden tomar control de casi toda la playa y les queda un pedacito chiquitito a la gente pública. 15 metros, nada más. Claro, que mucho menos. Metros. Mucho menos que el código. Eso no lo había escuchado, es no, novedoso. un tema que ha pasado muy Muchas desapercibido. cosas. Los ambientalistas en las redes sociales, en muchos ámbitos, lo están hablando, lo están cuestionando. Y el derecho de propiedad, esto de la función social y demás, porque también generó preocupación esto de que, viste, las fantasías de la gente. No ha habido cambios sustanciales. ¿No se limita el derecho de propiedad? No se limita el derecho de propiedad. Lo que sí se establece que frente al derecho de propiedad subjetivo puede haber un derecho colectivo, por ejemplo el derecho al ambiente, el derecho al patrimonio cultural, que eventualmente, en un caso concreto, podrá tener más peso que el derecho de propiedad. Pero la Constitución prevé claramente que cuando hay que limitar el derecho de propiedad, tiene que haber una razón o un interés público y el mecanismo es la expropiación. Eso no se ha modificado y no es que a partir de ahora civilmente se permite algo más allá de lo que diga la Constitución. ¿Y algún otro punto novedoso con respecto a la muerte o con respecto a la fertilidad, además, que hay en el Código? Bueno, algo que es muy importante es que se incorpora como fuente de filiación, junto con lo que es la filiación biológica, el nacimiento biológico o la adoptiva, la filiación mediante el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. Esto es, si hay un matrimonio que necesita que alguien done un gameto masculino o femenino, cuando nace el niño o niña, quien no ha aportado ningún gameto es considerado madre o padre en igualdad de condiciones que los padres adoptivos y que los padres por el hecho biológico. Y esto es muy, muy, muy importante en términos de garantía de la descendencia. Y el tema de la donación también lo hemos hablado acá con otras instituciones.
¿Por qué puede ser, diríamos, revisable, digamos, el tema de la donación en los últimos años? Sí, pero eso no hay, lo que ha cambiado es el plazo, pero no... Claro, pero eso preocupa, porque dicen que, bueno, no puedes vender una propiedad si te la donaron hace poco. Sí, bueno, pero eso ya estaba también en el viejo código. Lo que se ha hecho es ampliar un poco el plazo, o establecer un plazo concreto de cuál es el plazo de prescripción para poder revisar las donaciones. Estos son algunos de los puntos, hay muchos más. ¿Hay alguno más que quieras aclarar antes de pasar al otro tema? Sí, me parece que algo muy importante es cómo cambia la idea de los niños, niñas y adolescentes, porque dejan de ser objeto del derecho y pasan a ser sujetos de derechos, y los padres ahora tienen responsabilidad parental respecto de ellos, y los niños y niñas son titulares de derechos que en el marco del desarrollo de sus capacidades progresivas pueden ejercer sus derechos en cualquier momento, no es que a partir de una determinada edad. Desde chiquititos si le pegan, por ejemplo. Sí, por eso los castigos corporales y los castigos psíquicos, psicológicos, están totalmente prohibidos por este código. Ajá. Y me parece que la idea es muy clara, que si los adultos en el ejercicio de sus derechos se ponen límites hablando, a los niños también hay que poner límites hablando. ¿Qué pasa con el comerciante? Porque al haber unificado, o sea, ¿sigue existiendo la figura del comerciante? Sí, sigue existiendo, y lo que hace este código es modificar algunos aspectos de la ley de sociedades que van a beneficiar el ámbito de los negocios. Por ejemplo, se permiten las sociedades unipersonales, solamente con la tipología de sociedad anónima, pero esto era algo que ya en el marco de la doctrina, de la jurisprudencia se estaba discutiendo, y aún en el campo de la administración pública se estaba discutiendo, y que eso ahora está consagrado. Y también se define que las personas jurídicas empiezan a existir a partir del momento de su constitución y no de su inscripción, que era también otra discusión que es muy importante, porque la realidad argentina hace que los registros funcionen muy mal y que muchas veces tarden mucho en la inscripción. La República democrática, eso es la Argentina. ¿Nos puede ilustrar la República, las características de eso, de la igualdad ante la ley, la división de poderes? ¿Cuáles son las características que hacen que esto sea una república, para que los recordemos en las elecciones y lo cumplan? Para mí tiene dos aspectos hoy el término república. Por un lado, un aspecto sustancial que está dado en que el centro de la república son los derechos, todos los derechos, y la plena satisfacción de los mismos. Y que una parte formal que es la división de poderes, que para que los derechos puedan ser satisfechos plenamente, todos los derechos, los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos, puedan ser satisfechos plenamente, tiene que existir claramente una división de poderes, tiene que existir una interdicción de las sumas del poder público, y tiene que existir un diálogo permanente entre los poderes para hacer posible esa máxima satisfacción de los derechos. ¿Qué pasa con esto de que la electividad, que se vayan rotando en los cargos, y todas esas otras características, la igualdad ante la ley? Sí, la igualdad ante la ley hoy tiene un nuevo significante, que es el derecho a la no discriminación, que es más fuerte todavía que la igualdad ante la ley. Porque la igualdad ante la ley se mantiene, que todos tenemos que ser iguales en iguales condiciones, pero el derecho a la no discriminación dice que no es posible que limiten tus derechos bajo ciertos condicionamientos, bajo ciertos fundamentos como sexo, religión, nacionalidad, opinión política, orientación sexual. Es mucho más fuerte. ¿Y la transparencia de los actos de gobierno? Y la transparencia, la publicidad, la transparencia de los actos de gobierno, la periodicidad de los cargos. Periodicidad es la palabra exacta, que se vayan, o sea, no que se quieran perpetuar. A mí me gustaría mucho una constitución que dijese que, como en los Estados Unidos, que un presidente está 4 más 4 y después se va a la casa. Me parece que eso hace a que existe una renovación de la democracia, de la clase política, y de alguna manera limiten las ansias de poder eterno. ¿Y la democracia? Tiene que haber unas elecciones transparentes sin ninguna posibilidad de fraude. Tiene que haber sistemas que garanticen la transparencia y que garanticen de alguna manera que todas las fuerzas políticas que participen estén en igualdad de condiciones. Y el Estado es el que tiene que hacerlo. Mejor dicho, el gobierno, que es el órgano de representación del Estado. Sí, pero es el Estado a través de los distintos gobiernos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a vos. Nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder la semana que viene. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí.